La Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida a todos los hermanos y muy en especial a nuestro querido hermano Miguel, como cariñosamente le llamamos. En este momento vamos a pasar los micrófonos a nuestro querido hermano Emilio Hernández para que nos dirija la invocación. Adelante, Emilio. Bien, con gusto, Magali. Hermanos y hermanas, nos disponemos entonces interiormente para recitar la plegaria y la oración que nos legó la amada Annie Besant para toda la sociedad teosófica, sus miembros y el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Que así sea y gracias. Gracias, Emilio. Bueno, hermano Miguel. Y nos preguntamos quién es nuestro hermano Miguel. Es para mí personalmente, un ser muy especial. Desde que lo conocí, hicimos como una, quizás nos reconocimos, pero siento un cariño muy especial y un respeto por él muy bello. Miguel es de la Ciudad de México y hoy nos trae una charla que tiene por título El Sendero del Hombre, de lo interior a lo exterior. El sendero del hombre, de lo interior a lo exterior. ¡Qué belleza! Vamos a presentar a nuestro querido hermano. El hermano Miguel Palacio Moyotti ingresó a la Sociedad Teosófica en el año 1960 en la sección mexicana. Su formación académica es la siguiente: profesor de educación primaria y secundaria, bachillerato del bachillerato y también de la secundaria. Nuestro hermano Miguel se especializó para ser profesor de geografía y un diplomado en historia del arte realizado en Italia. Representante del programa Cultura para América, auspiciado por la ONU en Sudamérica, excluyendo a Brasil. Fue subdirector de la Escuela Nacional de Danzas Folclóricas del Instituto Nacional de Bellas Artes y cofundador del Ballet de la Ciudad de México. Da gusto tener una oportunidad de hablar con nuestro hermano de aquella vivencia de su juventud. Cuánta información, cuánto conocimiento, cuánta aportación puede este hermano transmitir en una voz dulce, cálida y de un ser tan especial como es nuestro hermano Miguel. No sé si es porque te quiero tanto que hablo así, pero eres para Gracias. mí una persona muy especial. Estás correspondida.
Gracias, Miguel. Entonces los micrófonos en este momento son suyos. Adelante. Buenos días a todos. Antes que nada, quiero reiterar que me da mucha alegría y es un acto importante poderme encontrar con todos ustedes. Y mi manera de estrecharlos es decir sinceramente que reconozco la grandeza de su espíritu en cada uno de ustedes. Namaste. Y para abreviar el tiempo, entro directamente con este tema. El sendero del hombre. De lo interior a lo exterior. El estudio se basa en la publicación en 1888 de la Doctrina Secreta, con un resumen completo de la evolución de los mundos y del hombre. Esto abrió ampliamente las puertas de la investigación espiritual. En sus textos se utilizó la palabra hombre como un término tradicional que encapsula la totalidad de la experiencia humana, incluyendo la capacidad del ser humano denominado hombre, un sujeto en esencia espiritual. La doctrina del ocultismo divide al hombre en tres aspectos: el hombre divino o pensador o racional, y al irracional o animal. También está considerado para fines metafísicos bajo una división septenaria que se ha convenido a expresar al hombre, que está compuesto de 7 principios, constituyendo 3 de estos la tríada superior y los 4 restantes el cuaternario inferior. En este último es donde reside la personalidad, que abarca todas las características de cada vida física, inclusive la memoria y la conciencia. La individualidad es el ego superior, manas, de la tríada considerada como unidad. En otras palabras, la individualidad es nuestro ego imperecedero que se reencarna y reviste una nueva personalidad en cada encarnación. En el ámbito religioso y filosófico, la esencia de Dios se refiere a su naturaleza, carácter y atributos fundamentales que generalmente se consideran metafísicos y no físicos. El hombre, como poseedor de la esencia de Dios, es el conjunto de perfecciones positivas que define como el amor generoso, la omnipotencia o la omnisciencia, dependiendo de la tradición teológica. Hombre se considera un ser infinito y no está compuesto por partes físicas, sexuales o materiales.
La esencia, el sendero espiritual teosófico, es un viaje de retorno a la unidad fundamental que desde épocas muy lejanas el hombre ha buscado rescatar las verdades arcaicas que subyacen en todas las religiones, filosofías y filosofías, y que señalan el sendero espiritual en el Oriente. Se refiere a las diversas tradiciones de autoconocimiento y trascendencia de culturas asiáticas. En el budismo, Buda, las cuatro nobles verdades, el noble óctuple sendero, camino práctico hacia el nirvana. En el hinduismo, los Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, que exploran el Dharma y el Karma de la evolución a lo divino. El taoísmo en China, Lao Tse, al Tao, Tao Te Ching, el fluir con la naturaleza. Wu Wei. En el brahmanismo se refiere a los caminos o margas para alcanzar la liberación o moksha, siendo los principales el karma magna o camino de la acción piadosa, ritual, o el nani magna, camino de conocimiento profundo para unirse al Brahman. En el Bhakti Marga, o camino de la devoción a una deidad personal. Estos senderos que guían al alma a través del ciclo de reencarnaciones o samsara hacia la unión con lo divino. Para los peripatéticos, que eran los discípulos y seguidores del filósofo griego Aristóteles, fomentaban la observación y la experiencia como fuentes de conocimiento, explorando la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética. Según la filosofía aristotélica, el sendero es una metáfora central para el viaje de la vida, la búsqueda del autoconocimiento, la verdad y la plenitud, implicando un proceso activo de caminar, ir de camino, que requiere conciencia, esfuerzo, disciplina mental, como el camino medio budista o las reflexiones aristotélicas, y la creación de la propia ruta hacia la liberación del sufrimiento o la realización personal, a diferencia de seguir ciegamente solamente rutinas. El sendero para Giordano Bruno es el del pensamiento libre, el infinito y la razón, un camino de búsqueda de la verdad en un universo sin fronteras, donde Dios no solo es trascendente, sino la propia sustancia y la capacidad humana de conocer para él
Su sendero es comprender la unidad en la multiplicidad, donde el vicio es apartarse de la naturaleza y la virtud es la perfección de la unidad, conectando con un Dios que no está fuera, sino que es la inteligencia y la sustancia dentro de todo lo que existe, la potencia del infinito. Para Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, el sendero es el proceso de evolución divino. Este concepto se desarrolla principalmente en la obra La voz del silencio, donde escribe el tránsito del alma a través de las etapas o salones. El salón de la ignorancia es el estado del alma antes de despertar a la espiritualidad, donde el individuo vive bajo la ilusión del mundo material y los sentidos. El salón del aprendizaje. El aspirante comienza a buscar la verdad y desarrollar facultades internas. Blavatsky advierte que en esa etapa el alma puede distraerse con poderes psíquicos o falsos maestros. El salón de la sabiduría, el punto donde el individuo se une con su ser superior o Atman y comprende la unidad de toda la existencia. Según la teosofía, el sendero es el camino individual de evolución espiritual y autoconocimiento. Cada ser humano debe recorrer, alcanzar la realización divina y la unión consciente con la realidad una o absoluta. El sendero es fundamentalmente un proceso interno, personal, como se afirma en la literatura teosófica. Uno no puede hollar el sendero hasta que no se convierta en el sendero mismo, a través de la realización de los 4 hábitos iniciales, que son el discernimiento, la ausencia de deseo, la recta conducta y el amor. Si bien la evolución espiritual es un proceso continuo a lo largo de muchos siglos de reencarnación, promueven entrar en el sendero. Implica un compromiso consciente y sincero que acelera este proceso, concentrando las experiencias kármicas y los desafíos en un periodo más corto. Transitar en el sendero implica la purificación de la personalidad, superando el ego, los deseos, los apegos materiales y el desarrollo de facultades espirituales superiores como la intuición y la visión interior. El sendero requiere una transformación moral rigurosa. Blavatsky
sintetizó estas reglas en la escala de oro, que exige una vida pura, mente abierta y un corazón caritativo. El verdadero sendero no es una búsqueda egoísta de salvación, sino una preparación para servir mejor a los demás. Blavatsky enfatiza que ella no era la creadora de este camino, sino que simplemente mostraba el sendero que conduce a los maestros o mahatmas, quienes guían la evolución de la humanidad. Otro aspecto a dilucidar, según la teosofía, es el interior del ser humano, que se concibe a través de una constitución septenaria de 7 principios o planos de existencia. Estos componentes se dividen en una tríada superior, espíritu y alma superior, y un cuaternario inferior, la personalidad material. La tríada superior, inmortal, y la espiritual, compuesta por Atma, que significa en sánscrito espíritu, el principio universal, la chispa divina, que es idéntica a la divinidad, o el logos no inmanifestado. Es la esencia espiritual pura, no individualizada, sino parte de todo universo. Alma no es propiedad individual de ningún hombre, sino que es la esencia divina, que no tiene cuerpo ni forma, que es imponderable, invisible y indivisible e invisible, aquello que no existe, sin embargo, es. Buddhi, alma espiritual, el vehículo de Atma, es el principio de la sabiduría espiritual, la intuición y la capacidad del discernimiento. Manas es el alma humana, mente superior, el principio mental superior donde reside la individualidad real, el yo superior. Actúa como el puente entre los planos espirituales y los inferiores. En la reencarnación, el fruto de la experiencia de la vida se alimenta en manas y permanece mientras que los principios inferiores se disuelven. El ser inmaterial, el núcleo de la identidad, donde se gestan los valores, la fe y la conciencia que requiere ser nutridos y explorados por un desarrollo pleno, a diferencia de lo externo y superficial. Para Carl Jung, lo interno del hombre es un vasto universo psíquico, dividido en conciencia, el ego y el inconsciente personal y colectivo, donde habitan los arquetipos, moldes universales. Y se busca la individuación del ser uno mismo,
a través de la integración de la sombra a la ánima y la persona, comprendiendo que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La estructura de la psique, según Carl Jung, se compone, de la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El hombre interior o interno en el ser humano se refiere a esa esencia espiritual, psicológica y moral, distinta de un cuerpo físico, abarcando la mente, el espíritu, la conciencia, los pensamientos, emociones y la verdadera personalidad, siendo el núcleo de la identidad personal y el lugar donde reside la fe y la búsqueda, el autodescubrimiento y la conexión con lo divino, renovarse y creciendo a través de la reflexión, el discernimiento y la experiencia espiritual. Entender y conocer al ser humano o practicar el autoconocimiento ofrece múltiples beneficios que impactan positivamente en todas las áreas de la vida, desde la salud mental hasta las relaciones personales. Sus componentes clave es la mente-espíritu, como la sede de la razón, la conciencia y la capacidad de relacionarse con realidades espirituales, incluyendo el mundo interno de afectos, intuiciones, la voz interior que puede ser guiada por la conciencia. En la filosofía y la psicología, el ser interno representa el mundo subjetivo, la psique y el ser más profundo que busca sentido y crecimiento personal, a menudo en un refugio ante el exilio del mundo moderno. Es el ser inmaterial, el núcleo de la identidad, donde se gestan los valores, la fe y la conciencia que requieren ser nutridos y explorados para un desarrollo pleno, a diferencia de lo externo y superficial. La sombra es que dice Jung, la sombra es la parte oscura o reprimida de nosotros mismos, que contiene aspectos rechazados, pero también un potencial. Integrarla es vital para el crecimiento. El camino del hombre o individuación es el proceso de convertirse en un individuo único e indivisible, conectado con el inconsciente, reconociendo los opuestos internos. Implica mirar hacia adentro, buscar con acciones el equilibrio de opuestos, soportando la tensión entre contrarios, consciente e inconsciente, la sombra para crear algo nuevo.
a ser consciente y aceptar las partes de nosotros mismos que hemos negado, la sombra, el animus, para no ser controlado por ella. Carl Jung veía lo interno como un viaje hacia la totalidad, donde el hombre debe dialogar con su inconsciente para alcanzar la plenitud y una identidad auténtica, más allá de la máscara social. En resumen, conocerse a uno mismo o su interno es un viaje continuo que proporciona las herramientas necesarias para navegar la vida con mayor propósito, bienestar y autenticidad. La dimensión inmaterial o lo interno o la esencia divina a menudo incluye la llamada alma, mente o espíritu, que es lo que permite al ser humano ser consciente de sí mismo y del mundo que le rodea. La distinción radica en que la esencia es la definición ontológica a lo que el ser humano es, mientras que el ser interno es el ámbito donde esa esencia se experimenta y manifiesta. El hombre exterior. A lo exterior del hombre en la teosofía se refiere al cuerpo físico y en un sentido más amplio a la personalidad psicológica y a los aspectos del ser humano sujetos a la decadencia y a la muerte. En los viejos libros del Diyan, antiquísimas obras escritas en hojas de palma que se conservaron todavía hasta el siglo XIX, en los que fue la región del Tíbet antiguo, donde hubo tantos monasterios y maestros. Aparece una relación al hombre exterior y al hombre interior. Nos cuenta simbólicamente en ese texto que cuando la tierra todavía no se había conformado tal como la conocemos ahora, cuando no era consciente y se encontraba rodeada de una enorme atmósfera de gases, los seres humanos que vivían en ella tampoco eran tan densos como observamos en la actualidad. Se nos habla de que aquella lejísima época que no podemos ni siquiera situar con números o fechas. Los cuerpos humanos eran como sombras, no eran materia concreta, sino como fantasmas, sombras diluidas, etéreas, que podían supervivir en esta espesa atmósfera repleta de gases. Mas a medida que fue pasando el tiempo, esas figuras etéreas van concentrizando en una parte exterior, una suerte de cáscara que la protege y que va a contener cada vez más hacia adentro esa sombra sutil y sustancial. La parte exterior del cuerpo se forma cada vez mejor
se materializa cada vez más, llegando a la cáscara. Se introdujo un nombre psicológico cuando este proceso terminó, descendiendo y perdón, ya me empezaron a fallar los ojos, se ubicaron en este ser humano otros principios de naturaleza superior, la entidad pensante y razonadora, también una capacidad intuitiva de comprensión directa, rápida y segura, además una chispa de la gran divinidad bajo la forma de la voluntad. Vemos pues que todas las funciones psicológicas internas se transmiten al ser externo. Entre el hombre exterior y el hombre interior hay una relación innegable. En la teosofía, a los elementos claves que integran el cuerpo exterior o cuaternario inferior se refieren a los 4 principios o cuerpos más densos y mortales del ser humano, que forman la personalidad o ego perecedero, compuesto por el cuerpo físico, que se le denomina en sánscrito Stula Sharira, el cuerpo vital, el prana Sharira, y el cuerpo emocional, el linga Sharira, y la mente concreta o de deseos, el kama mana. Estos contrastan con la tríada superior, espíritu, alma, intuición, que es inmortal. Su naturaleza física, que es la parte material y visible del ser humano, el vehículo a través del cual la unidad espiritual opera en un plano físico. La personalidad a la que estamos muy atados, incluye la mente inferior o kama mana, o como se usa en la terminología teosófica, y los deseos carnales que muy a menudo nos controlan. Se considera que los sentidos del hombre externo actúan como un velo que impide la percepción directa al hombre interno o de realidades espirituales más profundas, por lo que los teósofos, y yo agregaría también los estudiantes de teosofía, buscan paralizar o trascender esos sentidos para obtener el conocimiento intuitivo. Sin embargo, nuestro cuerpo físico es fundamental en la evolución espiritual, ya que actúa con el vehículo o templo que permite al alma, al ser interior, interactuar, experimentar y crear en el plano material. Lejos de ser una prisión, es una herramienta esencial para el desarrollo de la manifestación de la espiritualidad. El cuerpo físico es el medio
a través del cual una persona experimenta la vida, las emociones, la interacción con el mundo material. Estas experiencias son cruciales para el aprendizaje y la comprensión a un nivel espiritual. Es un campo de práctica para los valores. Es en la realidad física donde los valores y principios espirituales como la caridad, la paciencia, la honestidad y el amor pueden ser ejercitados y puestos en práctica, lo cual es vital para el crecimiento espiritual. Cuidar el cuerpo considerándolo un templo es a menudo visto como un aspecto importante de la vida espiritual. El desarrollo de la disciplina y el autocontrol a través de hábitos físicos saludables. Hay cientos de ellos, como el ejercicio, la alimentación, se reflejan en la disciplina espiritual necesaria para la meditación, la oración u otras prácticas. El cuerpo es el conducto a través del cual la energía de naturaleza vital y espíritu se manifiestan en el mundo. En resumen, el vehículo físico es indispensable, ya que sin él el ser espiritual no tendría los medios para navegar y evolucionar a través de las lecciones del mundo material y fomentar el encuentro con uno mismo, ofreciendo una perspectiva de la vida a través de las acciones tangibles. Tengo la certeza de que el tema expuesto hoy es un tema que los estudiantes de teosofía conocen ampliamente. Sin embargo, he repetido algunas temáticas porque considero que la repetición transforma el conocimiento de algo que sabes o algo que puedes hacer. El repetir un tema permite explorarlo desde las distintas perspectivas y las situaciones, enriqueciendo la comprensión. El objetivo de nuestro estudio teosófico es que nos capacitemos realmente para conducir a nuestros cuerpos a un equilibrio o correspondencia entre el hombre interno y el hombre externo y el hombre interno, permitiendo que el yo espiritual o ego superior se manifieste y redima al ser externo. Y ahora, si me permiten, para finalizar, voy a dar mi opinión sobre este tema. La opinión es en base al material presentado y que trato de hacerlo de una manera real, práctica, a anhelar
la superación, pero verdaderamente desde el fondo de nosotros. Que nosotros, que en algún momento de nuestro transitar en este plano, nos preguntemos sobre los cambios internos y externos que estamos experimentando, ya que hacerse preguntas es una forma poderosa de reflexionar. También es una clave para saber si se está en un camino espiritual. No es solo encontrar respuestas definitivas, sino el proceso mismo de gestionar y explorar desde nuestra propia sabiduría y experiencia interna. Si si esto que digo resuena en nosotros, es probable que estemos con los primeros pasos en esa jornada. En resumen, la urgencia radica en tomar la decisión de vivir conscientemente y empezar a integrar estas prácticas y virtudes en nuestra vida. Regularmente, nuestra voluntad para vivir es la fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante, superar obstáculos, buscar un propósito. Es la decisión consciente y el compromiso interno de vivir de forma más auténtica, concentrada y alineada con los valores superiores, que es la voz que nos limita, pero también es ahí donde se genera toda transformación profunda. El diálogo interno, tratémonos con respeto y compasión, que nuestro diálogo interno sea como tratar a un niño interior, en lugar de juzgarnos con dureza. Esto es la clave para transformar de nuestros errores en oportunidades de aprendizaje. Intentemos aprender a conectar con nuestro mundo interior, comprender mejor nuestras emociones. En primer lugar, sustituyendo el juicio por la observación curiosa e interesada de lo que vivimos en cada momento. En segundo lugar, aceptemos que podemos experimentar emociones que no nos gustan y que generalmente nos incomodan. En lugar de rechazarlas o negarlas, hemos de reconocer que en ese momento forman parte de nuestro paisaje emocional, aunque no debemos reaccionar basándonos en ella. Una cosa es aceptar que sentimos emociones como el miedo, la ira, y otra muy distinta es actuar en base a ellas. En tercer lugar, evitando alimentar dichas emociones disfuncionales con nuestro diálogo interno, con nuestra rumiación que tenemos constantemente. Modificar el interno de nuestro ser
o mundo interior, la mentalidad y las emociones, es un proceso de transformación personal que requiere autoconciencia, voluntad y práctica constante. Y con esto agradezco su presencia de todos ustedes. Gracias. Gracias a ti, Miguel, por tan bella charla, por tan linda instrucción. Eh, el día a día nos debe permitir siempre repasar todo esto, porque eso somos. A veces en las clases le decimos a los estudiantes del 1 al 10 en qué posición está la espiritualidad suya. Y debemos, a veces ponen el 8, a veces ponen el 7, pero debe ser el número 1, porque definitivamente tenemos que trabajar en todo esto. Te agradecemos enormemente esta charla, pero gracias, Miguel, por tan bellas palabras, por por organizar todo ese material y traérnoslo en este viaje. Georgina, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Querido hermano Buenos Miguel, días. pues ha sido una exposición excelente porque fuiste llevando de la mano desde el origen del ser humano hasta el final de la, pues, aparente conciencia, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos ya hicieron conciencia y otros no. Y el tema de que vos decías de estar no repitiendo, sino dando nuevamente el mismo tema, uno sería retroalimentativo, que es muy rico, y el otro, pues a veces cuando no nos caen, como decimos aquí en México, los 20, pues ya llegará algún tema que nos den, sí, para que ahora sí haga yo conciencia. Porque tocaste también una frase muy bonita que a mí me encanta, que es el templo. Este templo que soy yo, que es mi cuerpo y que lo tengo que cuidar. Cuando yo hago conciencia de esto, tiene que cambiar toda la perspectiva y como vos habéis dicho, entonces ahora sí, voy a cuidar mi materia, voy a cuidar este cuerpo, este templo, pero también voy a ver mi aspecto espiritual. Ahora sí, ya va a entrar muy bien con todo. Muchísimas gracias, hermano Al Miguel. contrario, gracias a ti, Excelente conferencia, de veras, Georgina. ¿eh? Gracias, Georgina. Seguimos con el hermano Enrique. Ok, gracias. Adelante, Enrique. O sea, Miguel, te pregunto que qué bueno la repetición, pero como sabemos nosotros los teósofos, o quizás no sabemos cuánta vida hemos repetido para oír esta y otras cosas. Y son tantas preguntas. Quisiera saber, en verdad, que tú me dieras ejemplos de muchas sombras en mí o muchas sombras que tenemos los seres humanos. ¿Cómo te refieres o cómo la visualiza cuando en verdad nos está explicando sobre la sombra? Sí, es muy interesante el estudio, quien lo estableció, de Carlos Jung. La sombra es la tónica general de nosotros. Actuamos de acuerdo como resultado de lo que hemos experimentado como almas. Hay almas que por eso el universo, en esa sabiduría infinita, nos coloca en una fecha para empezar la nueva reencarnación. Y ahí te está marcando ya a qué vienes al mundo. Vienes al mundo a distribuir inteligencia, a guiar a los demás. Naciste en Acuario. Vienes al mundo con la tónica de tener energía y ser el primero y empujar y tener una energía muy vital. Naces en Aries. Y así que sucesivamente
Cada signo está marcando qué sombra traes. Y Ejemplo, eso ha dependido de esa sombra, se formó el resultado de la experiencia en el cuerpo. ejemplos reales. Bueno, para no errar, pues el ejemplo mío es, yo nací en el signo de Cáncer, es rodar, es como el agua que camina, camina, y he rodado por todo el mundo. Nunca he podido quedarme, bueno, ahora sí, ya se paró la piedra, pero rodando por diferentes lugares con experiencias siempre dolorosas. Es la sensibilidad lo que es la tónica mía, que no trato de utilizarla a favor de esa búsqueda de espiritualidad. ¿Tú qué signo eres? Tauro. Hermoso, hermoso. Nada le da miedo. Adelante. Es el que empuja al agua. La tierra que va fructificando junto con el agua. Un abrazo, mi querido. Espero, como dices, para ahorrar tiempo, espero poder a, a- a echar un poquito de luz en tu situación, pero estás en un plano muy importante. Es la resistencia, el no tener miedo a nada ni a nadie. Así eres. Gracias, Miguel. Muy interesante. Te quiero mucho, Enrique. Gracias, hermano. Adelante, Miluca. Buenos días, mis hermanos desde California. Me siento bien honrada de ser parte de este grupo tan maravilloso y que siempre inspira a todos nosotros, especialmente en estos tiempos tan diversos, por decirlo así. Eh, Me tocó muy profundo esta charla y fue la presentó tan hermosa y tan sincera. Eh, Me llamó mucho la atención las sombras y el velo, porque HPV decía que cuando, y acabamos de pasar el ciclo este del nacimiento, del aniversario de la encarnación de Manas, que fue el 4 de enero, y entonces ella dice que era la eterna primavera, y en ese momento éramos como dioses solares. Eh, y entonces, pues, cuando el hombre, pues sabemos que hizo las cosas, fue la tardanza de la, de la, de despertar la mente de la reencarnación de Mana, que tomó mucho tiempo más del debido. Pero entonces ahí comenzaron las sombras, porque la eterna primavera ya no estaba. Entonces empezamos a tener pues las diferentes estaciones que aún estamos presenciando en el planeta. Eh, es como el sol y la luna, ¿no? El sol es la luz y la luna es la sombra del sol. Entonces, como que Así es. nosotros pasamos por esa etapa todos los días de la oscuridad y estamos siempre entre esa batalla de la sombra y como usted dice, para poder entrar dentro de nosotros tenemos que tenemos que dejar de estar externalizando tanto y concentrarnos adentro. Entonces, el tema de los hombres es bien interesante porque también leí que dice que mientras más grande la luz, más grande también la sombra. Entonces me Sí, pregunto, ¿cómo exactamente. cómo se puede batallar eso? Porque, o sea, va a ser una lucha bastante titánica, diríamos yo, ¿no? Eh, Entonces, vemos que a veces, por ejemplo, Peter Pan, eso es una anécdota también, o digo, mejor dicho, representan algo. En estas historias de niños a veces nos dan como un poquito eh, de luz
y él pues se peleaba con la sombra y tuvieron que coserla. O sea, estoy poniendo un ejemplo de que eso nos pasa a nosotros constantemente, ¿no? Eh, entonces, cuando estamos dentro del vientre de la madre, estamos también en la oscuridad y nadamos en esos mares maternales por 9 meses hasta que, bueno, salimos a la luz, pero entonces volvemos de nuevo a ese ciclo, ¿no? De la batalla de la sombra y de la luz. Y, y yo creo que habló de estos ciclos y de que ahora los principios y los signos, habló de los signos. Y cuando mencionó a Aries, me recordó que estamos ahora precisamente el 17 de febrero, es el ciclo lunar, el año de los chinos, y es el del caballo de fuego. Y va a haber una conjunción entre Saturno y Aries, que son los que nos llevarán nuevamente a la edad de oro, pero que cuando dijo eso, también me, ¿cómo se dice? Me despertó eso también, que estaba combinando todos estos elementos. Entonces quiere decir que nosotros estamos aquí en un momento importante para tal vez tener más Carmelo. balance con la sombra. Pues sí, la importancia del cuerpo físico. Ahí es donde debe empezar la voluntad para poder modificar todos tus hábitos o tus tendencias que ya traes de otra encarnación. Este nuevo ciclo es para superar. Si no lo logras, pues quién sabe hasta cuándo habrá otra oportunidad. Entonces, por eso el respeto tan grande que debemos de tener para nuestro cuerpo interno y para nuestro cuerpo externo. El externo es necesario para pasar estas nuevas experiencias, ejercer toda la posibilidad que podamos en el del terreno espiritual. Bueno, espero que en algo haya aclarado alguna duda, pero sí, es muy importante, como lo señalas tú, la sombra es saber qué sombra me cubre en esta encarnación. Hay un curso que creo que está en video del doctor, de nuestro gran hermano Isaac Hawley. Habla sobre la sombra muy extensamente y es hermoso ese pasaje. Pues Muchísimas, lo recomiendo. Búsquenlo en internet, es Isaac Hawley, La sombra. muchísimas gracias. Así es. Interesante. Esa conferencia, o creo que fue un taller que él dio sobre la sombra, pero es muy Sí, interesante. Gracias, Meluca, gracias, hermano, por la respuesta. Vamos a pasar al Carmelo. Adelante, por favor. Carmelo. Buenas, buenas, ¿cómo están? Un saludo muy fraternal desde Cartagena, Colombia. De Hermano, la una hermosa preguntita. Colombia. Sí, Qué bello, una, Colombia. Qué- una preguntita, hermano, vea. O sea, la sombra es tan necesaria porque es como un espejo del alma, ¿no es cierto? Que se refleja toda Ese nuestra experiencia. conjunto, y yo lo podría concentrar de esta manera, a ver si es entendible, no es exacto lo que yo estoy diciendo, pero es el efecto o conjunto de aptitudes y carencias que traes de otra encarnación. Es tu estado de conciencia plena que tienes para esta encarnación. Como te has portado en la anterior, vas a tener una consecuencia, como es lógico. Pero entonces esa tendencia a estar en esa condición, esa es la sombra. Claro que no lo estoy explicando, yo entiendo, no lo explico correctamente,
pero en una forma muy abreviada, muy tratando de entender, porque el tema es muy profundo. Hay otros factores. Así es. O sea, la sombra es tan necesaria para uno para poder uno despertar. Si no, no lo Sí, despierta no, uno. bueno, no, no es necesaria, es tu estado de conciencia en síntesis del que traes ya, de dónde partes. Es la línea como cuando vas a hacer la carrera, es la línea donde empieza la carrera. Te Allí. señalaron un carril, ahí hay varios corredores. Tú tienes un carril, ese señalamiento, te dicen aquí te toca experimentar tu carrera. Y ahí ese es la sombra te va a acompañar siempre. Gracias. Como le Ya dije al entendí. hermano anterior, es Sí, en los muy Tauros, amable. Un abrazo. tienen Gracias, gracias. ya, ya no es necesario, pues claro que lo es, está más que necesario, está en tu vida. Ya la practicas día a día, pero no nos damos cuenta. Es verdad. Tiene toda la razón. Muy amable. No hay Que que... pase un feliz día. Bendiciones. Gracias, hermano, y un abrazo a Colombia. Bueno, muchas gracias, Miguel. Al contrario, Sú- mi querida Súper Emilce. interesante. Me generó una duda esto de la sombra, porque yo tenía como un concepto de que las sombras serían todos esos aspectos que en realidad no tenemos muchas ganas de mirar, que serían esos aspectos más bien personales, materiales, Sí, sí, es cierto. egocéntricos, que son los que nos impiden crecer, pero a la vez es lo que tenemos que aprender o trascender, pero uno no trasciende si no hace es como la pesa, ¿no? Como la pesa para el gimnasta. Si uno Ujú. no la trabaja, no va a ser el músculo. Y en este caso serían esos aspectos que no nos gustan mucho. Isaac suele decir, porque nos gusta vernos buenitos, buenitos, y, y nos cuesta mirar esos aspectos. ¿Sería eso, Miguel? Sí, así Ah, es. Sí, porque el que ayuda mucho a mirar eso es Krishnamurti, porque sí. como que es una mirada más de observación, pero no de juzgamiento, porque si uno juzga estas cosas oscuras que todos tenemos, nos sentimos como mal, ¿no? Y como que dejamos de mirarlas. Ujú. Sí, Krishnamurti es más abierto. Me parece que Krishnamurti era acuario. Entonces, él entendía las cosas tal como son. Me parece que era Tauro. Ah, Tauro. Ah, pues también los Tauros son firmes, son gente clara, decidida. ¿Te puedo preguntar de mi signo? Sí, bueno, yo no sé, no, Leo, no es mi especialidad, pero sí lo estudié cuando estudié el yoga. Leo, Anduve allá en Perú, haciendo puro daño a la gente, enseñándole hatha yoga. Leo, la nobleza, eres un corazón noble. El perdón, cuánta gente has perdonado y tremendamente. Y perdona si eres definitivo, nada de que voy a regresar. Lo perdonaste y adelante. Es un signo hermoso, es un signo de nobleza del alma. Ya traes ese material y en la niñez es donde, dijéramos, se va marcando más o se va viendo más la- lo que te perjudica o algo, y es a la sombra quedan esos embates de la niñez también presentes, porque en la niñez todavía no desarrollas totalmente tu capacidad de raciocinio total. Y entonces cuando te hieren.
las sombras que realmente se forman, se deciden desde la niñez. Es muy importante esa etapa en la vida. Bueno, Emilce, Muchísimas gracias. a oír, como siempre. Estoy para Sigue, servir. sigue Dani. Un abrazote. Un abrazo. Gracias, Miguel. Ok, Dani, adelante, Dani. Hermano Miguel, buenas tardes, saludos a Buenas. todos. Miguel, no sé si te acuerdas de mí, Danny. La última vez que nos vimos fue en este canal, en una de las charlas tuyas. Sí, Tengo que sí, decir, no te lo voy a decir a ti, se lo voy a decir a los que estamos presentes. Era una persona muy inspiradora. Inspira al ser humano a inclinarse en ese sendero. gracias, gracias. Tanto, te lo digo de todo corazón, Gracias, sinceramente, Dani, Miguel. Dani, gracias. Igualmente estás correspondido, Dani. Gracias. ¿Desde dónde me ves? Gracias. Eh, Desde eh, Brooklyn, Nueva York, te veo. Ah, Nueva York. Miguel, si te iba a decir, Miguel, hablando del cuerpo físico, en sí, hago mucha meditación, que el cuerpo físico es el puente entre la Tierra y el universo, que es la función de lo físico con lo superior, en otras palabras. Y siempre cuando medito trato de llegar a ese punto. Pero tú, como dijiste, estos sentidos siempre están activos en esas cosas y hay que apaciguarlo, ¿verdad? Sí, Y es muy difícil. Tú sabes Entonces, a veces, en eso yo incluso pongo la sombra, como estamos hablando tanto de la sombra, porque para mí la sombra es necesaria como la luz. Lo que yo busco es el equilibrio entre la sombra y la luz para mi desarrollo evolutivo en este estado de conciencia, ¿verdad? Entonces, siempre se me ha dicho que la sombra en sí es la materia, la luz, efecto. espíritu, o la fuerza eterna de nosotros, que se refleja en la oscuridad y lo que sale es el espíritu. La reflexión de nosotros, el espíritu de nosotros con la oscuridad es nuestra alma de desarrollo. Y según tu estado de evolución, de desarrollo de conciencia, la materia se va purificando, vas más cogiendo claridad y el desarrollo se va notando. Eso he entendido con eso, ¿verdad? Así es. Sí, Más o menos, eso es la conciencia que sí, tengo. La necesito. Es mi balance. No hay evolución si no hay oscuridad. sí, Tenemos que ser conscientes de eso. Estamos aquí para coger conciencia de esa oscuridad y exactamente. desarrollarnos. Eso es de- ver el interior de cada uno de nosotros. exactamente, mi hermano. Muchas gracias. Hasta luego, Dani. Déjeme, bueno, gracias, déjeme gracias, hermano, por la pregunta y la respuesta. Vamos entonces a pasar a Yolanda. De esa logia pertenece nuestro querido hermano Enrique. Bueno, adelante, Yolandita. A ver, yo ando siempre un poco preocupada. eh, Soy Libra, o sea, yo sé que tengo un cuerpo, soy una persona física, pero también soy una persona espiritual. Y para mí que lo que escucho en la teosofía me ha hecho unir las dos partes, la física y la espiritual. Así es muy característico de el material que traes cuando naces en Libra. Nunca dejas de buscar equilibrio en todo.
sí. nunca. Y es más, a ti muy seguido te llega la rumiación mental, tanto que hasta el sueño te quita. Sí. A mí Así la es. mente es una cosa que me interesa y no me Sí, pierdo ninguna charla ni nada. así te he Es visto la en parte todas. espiritual, la mente. La mente es tu tema principal, Sí, sí. buscar el equilibrio. Suelo buscar mente limpia. Sí, pues mirar hacia afuera no, mirar hacia adentro, que esa búsqueda de un equilibrio ha logrado algo, no ha sido inútil. Ah, a medida que van pasando los años, uno va viendo qué graves errores cometimos y no nos dimos cuenta. Y tú constantemente estás, pero recuerda que el pasado ya no existe, ya no está, y el futuro tampoco. Pero Solamente tenemos el presente. en mi caso pesa mucho el pasado. Sí, así es. Sí, porque había mucha diferencia entre ama y yo. Y siempre son Esa. disímbolos en cualquier lugar, un libro. Ve todo a todos y los coloca en el lugar que le corresponde. No se equivocan los libros al juzgar o al delinear, no juzgar, más bien delinear a una persona, no se equivocan. Eso es ya la intuición del Libra la que la maneja. No todos la tienen. Tú tienes esa capacidad de Suelo buscar pedir, en ti y en los demás que te rodean. suelo pedir a la llama violeta que me ayude Así y que es, esté, sí, y que esté exactamente. por encima de mí, que esté antes que yo. Sí, está. Y más que la pides, la deseas, te Sí, proyectas a, sí, sí. entonces no te abandona. Te mando un verdadero abrazo, mi querida Yolanda. Y sí te he visto en todas. Muchas Gracias, gracias. Yoli. Gracias por aguantar. Gracias, Yolanda. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Eh, Ahora vamos a pasar a Claudia Granado, por favor. Adelante, Claudia Granado, por favor. Y con- Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto y me da mucha felicidad poder estar aquí con todos ustedes. Y aunque sea, bueno, en espíritu, que es lo más importante, y un gran abrazo, Miguelito, no sé si me recuerdes, bueno, pues tengo el gran gusto y el honor de conocerte personalmente. Quería agradecerte esta charla y solamente quería, o sea, me hiciste recordar cuando era chica que me dijeron que bueno, después podríamos decir que lo, pues hice la analogía. Cuando era muy chica, siempre mi abuelita me decía, ¿no? Que tenemos dos diablitos, el que es el que te dice que sí hagas el bien y el que te dice que hagas el mal, no sé si recuerdas, y que lo traemos en los hombros y siempre nos están hablando a los oídos. Y entonces yo decía, ay, no, yo no traigo nada, ¿no? Y me decía ella, sí, ahí lo traes, que es el que te dice, no creas, no le des, está feo, eh, ten miedo, así, ¿no? Y el otro, el bueno, el que está del otro lado, ya no me acuerdo qué lado me decía, ¿no? De cada ángel. Y el otro es el que te dice, confía, dale, sé paciente, no seas grosera. Y con eso podríamos decir que crecí. Y ahorita que te escuché, me hiciste recordar esa parte de la historia de mi vida. Y es cierto, la sombra o el ángel oscuro, o no sé cómo es, pues, o no sé si sea oscuro, nos acompaña siempre y es el que tenemos que transformar y está con nosotros, como dijeron, es como está pegado a nosotros de la historia de Peter Pan, está Sí, pegado. Y ahorita me hiciste recordar y sentir cosas, pues que es cierto. Y como buena cangrejo,
como buena cangrejo, fluyo, trato de fluir. Sé que a veces no puedo cambiar las cosas, lo sé, y sé que tampoco hay cambios, y pues lo que nos queda es aceptar y fluir como lo dijiste con el agua, y es un gran gusto que también seas cáncer. Qué felicidad. Muchas gracias Magali. Gracias a ti, Abrazos a todos. Muchas gracias. Estoy tan agradecida de estar aquí, de haberte escuchado, y que como siempre, gracias, Claudia. desde que te conozco, Sí, desde sí, que te te conozco, recuerdo. gracias. Y desde que te conozco tocaste mi alma y sentí, así como dijeron, un gran aprecio por ti, por todos los que he conocido y los que no conozco físicamente, Magali. Todos son para mí especiales. Muchas gracias. Gracias, Claudia, Gracias, gracias. Claudia. Gracias. Antes de despedirme, quiero traer algo que dice la señora Besan en el libro de karma, que ella tiene un pequeño librito que habla de karma. Y ella nos dice que un pensamiento noble, bueno, se potencializa inmensamente en nosotros y en el entorno y se convierte en algo tan favorable, no solo para uno, para individualmente, sino colectivamente. Sin embargo, un pensamiento malo también se potencializa convirtiéndose en un demonio. Entonces, ella dice, comienzan las sombras. Ella lo dice en otra forma porque esa palabra es nueva ahora, pero ahí comienzan esas nubes oscuras en el proceso de nuestras vidas. Y es lo que Miguel hoy nos ha querido decir. Pero Miguel, hay un punto que trajiste en la charla que me encantó y es reconocer en nosotros esa potencialidad divina que tenemos, de esa parte divina que dijiste tan sabiamente que era la voluntad, que ejerce en nosotros esa parte tan especial de la divinidad, ese Budi que se convierte también en voluntad. Bueno, si me quieres corregir, me corriges. No, no, estás bien. Sí. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí, por asistir a esta charla de Miguel. Y gracias, Miguel, porque sé el esfuerzo que haces, porque a veces la energía ya se nos va gastando un poquito, pero siempre tienes una fuerza tan sutil y tan noble para ofrecer tu trabajo a la sociedad teosófica. Gracias, Gracias. Vale, Namaste. gracias. Abrazo para Rey, todos. gracias Miguelito, como siempre, un placer escucharte Gracias. y pues un honor conocerte y nos hemos encontrado en varias partes y mira, siempre es placentero escucharte, Miguelito. Gracias. Un millón de Gracias, gracias a Miguelito. todos los hermanos en nombre de la Federación Gracias. Teosófica Interamericana. Nos despedimos y hasta el próximo domingo con otra charla muy interesante. Gracias, Miguelito, porque ha sido una Gracias. belleza.